Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarles. En esta ocasión en el Team Análisis Bíblico Podcast, soy Pipe del Castillo. Estamos encargados de toda la logística para que este espacio pueda llegar a donde tú te encuentres. Y estamos justamente celebrando en esta ocasión la fidelidad de Dios en este podcast. Porque aproximadamente para estas fechas, hace 4 años durante la pandemia, fue que Dios nos movió a cambiar este formato de mesa de diálogo, de conversación, conocido como el análisis bíblico. Dios ha sido muy bueno y hemos ido adaptándonos conforme las diferentes necesidades, pero el día de hoy queremos aprovechar que estamos celebrando el poder recordar cómo es que dimos inicio a este nuevo formato. Y para eso queremos hacer un paréntesis dentro de la serie que estamos viendo, Dios mi Padre, para poder poner uno de los primeros episodios, bueno, más bien el primer episodio con este nuevo formato de Team Análisis Bíblico, donde vamos a ver a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, vamos a ver a nuestra directora, la licenciada Angélica del Castillo, y al tío de la casa, el doctor Sergio Naya, compartiendo algo impresionante acerca de la oración y del Espíritu Santo. Es un tema relevante siempre, en cualquier momento en el que nos encontremos, pero que en ese momento fue tan necesario porque estábamos durante la pandemia. Recordemos un poco y celebremos entonces la fidelidad de Dios en el Team Análisis Bíblico. Bienvenidos a todos, en especial hoy que estamos estrenando este segmento. Y tengo de invitados nada más y nada menos que a mi amigo el doctor Anaya y Saludos a todos. Y a mi bellísima y queridísima esposa Angélica. Ahora nos toca analizar con ellos un tema muy importante en la Biblia, continuando pues con la línea de lo que Dios nos ha marcado de la oración, pero ahora la relación o este binomio, esta unión de la oración y el Espíritu Santo. Por así decir, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo para orar? ¿Cómo funciona la oración con el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo? ¿Por qué necesitaríamos tener sensibilidad al Espíritu Santo para orar adecuadamente? Y queremos tomar como base de todo este segmento que estaremos revisando diferentes pasajes, pero en esta ocasión la base en Efesios 6, 18 y 19, donde dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la forma como termina toda una idea que viene desde el capítulo 5. Si me permiten añadir el versículo 17, Angélica y Sergio, y empezar con este análisis. Dice: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces añade: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A ver, Angélica, muchas personas leen la Biblia y no entienden esa expresión, orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Y cómo que hay que tomar la espada del Espíritu. Cuando se usan esas expresiones, ¿qué quiere decir la Biblia? Pues es literal, permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe cómo hacerlo. La palabra sería solamente un libro si no fuera dirigido por el Espíritu Santo, y la oración solamente sería un desahogo de palabras si no fuera guiado y dirigido por el Espíritu Santo. O un rezo. Una repetición. Entonces el Espíritu Santo es el que le da poder, y yo lo veo como el traductor, porque nuestro lenguaje y el lenguaje de Dios es diferente. Entonces el Espíritu Santo usa nuestras palabras, se las interpreta el Señor. A veces ni nosotros sabemos qué queremos o qué estamos pidiendo, entonces el Espíritu Santo toma ese sentir y a veces le dice al Señor, ¿verdad? No quiso decir esto sino esto. Entonces es muy importante. Y cuando dice espíritu, pues también está hablando del don de hablar en otras lenguas, definitivamente. Aunque a muchos no les gusta eso, pero también es eso.
Bueno, aquí Sergio, si nos fijamos en los dos versículos que citamos, tanto de Efesios 6:17 como Efesios 6:18, la palabra espíritu está con E mayúscula. Y cuando en la Biblia, o en esta versión que generalmente usamos, la versión Reina Valera 60, aparece la palabra espíritu con E mayúscula, no habla del espíritu del hombre, porque el hombre es un espíritu, sino habla del espíritu de Dios. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esta pregunta que le hacía Angélica? Ella nos decía que la Biblia sin el Espíritu Santo es como un libro cualquiera, un buen libro, un libro de muchas historias y citas morales, pero con el Espíritu se vuelve la palabra de Dios, y que la oración sin el Espíritu pues es simplemente un desahogo, decía, y no es algo que es hacer la voluntad de Dios o colaborar presentando una oración de acuerdo a la voluntad de Dios para que Dios obre en la tierra. ¿Qué nos dices tú? Creo que es muy importante, y como mencionaba Angélica, cuando hablamos de lo que representa específicamente este tema, es decir, lo que mencionabas aquí sobre lo que es la parte de la armadura de Dios, de la espada del Espíritu, y lo que representa el Espíritu Santo, pues obviamente si hablamos del Espíritu Santo y la palabra, pues estamos hablando de quien da lugar a lo que conocemos como la palabra. Hablando un poquito de contexto, lo que es la revelación, la iluminación y la inspiración son obra del Espíritu Santo, que son los elementos que nos permiten recibir la palabra, tenerla como vamos a decirlo así, escrita, y entenderla. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, Felipe, no podríamos entender la palabra de Dios, no podríamos comprender lo que Dios nos quiere hablar, y entonces se volvería un esquema de interpretación privada, cada quien, como muchas veces sucede precisamente por la falta de la dirección del Espíritu Santo. Podemos agarrar monte y podemos estar nosotros haciendo nuestra interpretación, o a mí me parece, o yo creo, o yo considero, que no es que sea malo necesariamente, pero ya tiene que ver más con el razonamiento humano que con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces creo que es importante definir que está hablando de orar en el Espíritu, refiriéndose específicamente no a mi espíritu, que obviamente está involucrado, pero aquí no está hablando de lo que yo puedo hacer, sino lo que el Espíritu Santo puede hacer con mi oración. ¿Conectado con el Espíritu Santo? Ahora, yo quisiera que vieran en la NTV, precisamente en la NTV dice así. A ver, Angélica. Yo no la tengo. Te la leemos. Yo tengo la Reina Valera. Dice el verso 17 de Efesios 6 en la Nueva Traducción Viviente: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Sí, dice muy claramente, oren en el Espíritu. O sea, está hablando de la ayuda del Espíritu Santo, o sea, dentro de, o sea. Creo que esa es la parte que no queda clara. Las personas pueden leer la Biblia sin el Espíritu y entonces no se vuelve una espada, porque solo el Espíritu, o sea, solo la palabra de Dios tomada por el Espíritu Santo es que se vuelve una espada, y la oración sin el Espíritu se vuelve solo un rezo, una repetición, que así es como muchas personas piensan, que por mucho decir algo o repetir muchas veces ciertas oraciones, Dios oye. A ver, empiezo ahora contigo, Sergio. ¿Qué es la palabra sin el Espíritu? Pues básicamente pierde todo lo que es el esquema de poder y de efecto en lo que representa en nuestra vida, y obviamente en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Pues se puede volver religiosidad, se puede volver legalismo, se puede volver condenación, se puede volver muchas cosas. Respondiendo a tu pregunta, en la palabra sin el Espíritu Santo se puede volver literatura, se puede volver teología, se puede volver muchos aspectos. Insisto, no estoy diciendo que necesariamente malos, pero que no son el propósito por el cual Dios nos da específicamente la palabra, ¿no? Entonces le daríamos un contexto natural nada más, o tendría un efecto natural nada más sin el Espíritu, la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestro entorno. En esencia, les quiero decir a los dos que esta expresión de que tomemos la espada del Espíritu, o que es la palabra de Dios, está en el contexto de una guerra. En Efesios 6, en el versículo 10 y en adelante, el versículo 12, por ejemplo, dice: no tenemos lucha contra carne y sangre,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que la Biblia dice que la palabra se vuelve una espada, porque está en el contexto, esta expresión de una guerra. De manera que cuando la palabra es citada sin el Espíritu Santo, Angélico, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin ser guiado por el Espíritu Santo, no es una arma contra las tinieblas o contra las potestades, los principados y los gobernadores, las huestes de maldad. Se vuelve como letra muerta. Por eso mucha gente dice, pues yo he leído la Biblia, oigo la Biblia cada domingo, pero no pasa nada. Sí, pero también se corre un riesgo cuando uno no permite que sea el Espíritu Santo el que dirija, porque el que dirige nuestra mano para no sé manejar la espada es el Espíritu. Y si no es el Espíritu, podemos hasta matarnos nosotros mismos o matar a otros. Hay mucha gente que usa la Biblia para matar, para condenar. Y si yo no permito que el Espíritu Santo me guíe, me puedo matar yo solita. Entonces es un arma, pero no es un arma efectiva contra el enemigo que dice aquí la Escritura. Contra quién fue o contra quién es. Para lo que fue diseñada. La palabra, hablando de la espada del Espíritu más que la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única parte de la armadura que nos sirve para el ámbito defensivo u ofensivo, ¿no? La demás parte, no, el casco no, ni modo que agarre a cascazos al enemigo, ¿no? O a cinturonazos. Y el escudo, ¿no? Que es muy grande, no sirve para atacar. Sí. Entonces, la espada del Espíritu tiene estratégicamente la doble función: ayudarnos para defendernos de los ataques del enemigo y también para poder usarla como un arma que podemos utilizar en la vida espiritual y sobre todo en la guerra espiritual. Ahora, ¿será coincidencia que justo cuando acaba de decir la palabra de Dios y tomen para esta batalla, para esta pelea, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu? Quiere decir que cuando oras, porque ese es el contexto aquí en esta porción, en la batalla contra estas influencias de maldad o influencias de tinieblas, la palabra, citar la palabra, hablar la palabra, guiados por el Espíritu, es como si estuvieras usando una espada para atacar, porque la expresión orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu está ligada a la porción anterior, que es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Sí, creo que obviamente ahí encontramos en la palabra, en la Escritura, esa doble función, de tal manera que nos ayuda para potencializar nuestra oración y también nuestro entendimiento de la palabra, ¿no? Entonces nos ayuda en los dos ámbitos, ¿no? O sea, como el último salmo de la Biblia, que habla de exaltar a Dios con nuestras gargantas y espadas de dos filos en nuestras manos. Entonces imagínate, la alabanza y la adoración con la palabra de Dios, con la dirección del Espíritu y con la oración eficaz, pues se vuelve una bomba espiritual para todo lo que representa específicamente nuestra vida y las situaciones que estemos enfrentando en ella. Angélica, cuando dice la palabra aquí, orando en todo tiempo, eso está muy complicado. O sea, es una generalidad, porque hay otra porción en la Biblia, digo, no estamos ahorita para citarla o analizarla como esta, pero dice orad sin cesar. Y cuando alguien escucha orar sin cesar y dice, me la voy a pasar 12 horas o 20 horas al día orando, cuando dice aquí orando en todo tiempo, ¿qué se entiende? ¿Qué es lo que Dios quiere expresar con esto? Bueno, la oración es comunión. Entonces es estar consciente de que Dios está presente. Y yo lo conecto mucho con el 10 de este capítulo 6, que dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa parte de fortalecerme en el Señor es como buscar la fuente de poder. Entonces, cuando uno está consciente que está la fuente de su poder, ¿sí? Estoy en comunión con Él. O sea, no necesito conectarme, ya estoy conectada. Eso es orar en todo tiempo. Estar consciente que en cualquier momento Él me puede hablar o yo le puedo hablar. ¿El cristiano que no ora no se conecta con Dios? Pues no. Yo creo que no tiene ni teléfono ni señal. Y entonces el cristiano que no ora, aunque sepa la palabra,
no va a venir el poder del Espíritu a guiarlo en sus batallas, y cuando enfrente las situaciones difíciles en la vida, que atrás de ellas, de muchas de ellas hay influencias espirituales, no vence, aunque sabe la palabra. Sí la sabe, pero es por eso que está preguntando constantemente a otra persona, para tener una confirmación o algo, porque no tiene la seguridad de que esté escuchando a Dios. Y yo creo que entre más le permitimos al Espíritu Santo guiarnos, nos volvemos más expertos, porque nos ayuda en eso. Tengo una pregunta para los dos muy interesante. La Biblia menciona en esta porción de Efesios 6 diferentes elementos espirituales que son como una parte de una armadura, y la armadura que está refiriendo aquí la Biblia es a la que usaba un soldado romano de aquel tiempo, pues el imperio romano dominaba la tierra. Dice que hay que estar ceñidos con los lomos con la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, pero la oración no. La oración no la compara Dios con ningún elemento de la armadura. Sí, es verdad. O sea, no está. Yo te puedo decir que lo que yo identifico de razón por la que no está es porque Dios no quiere que veamos la oración solamente como un aspecto defensivo, de protección. 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, que me vaya bien, que no tenga yo problemas, dificultades. Y muchas veces, Felipe, Angélica, lo sabemos, si no tenemos cuidado podemos ver la oración nada más como un aspecto de protección para mí, para mi situación, y Dios le quiere dar una connotación, sí, personal e íntima, porque es, como decían ustedes, la forma en que nos conectamos con Dios, pero no solamente para un beneficio propio, sino también para lo que representa la influencia en el entorno donde Dios nos ha puesto. Atacar. Sí, exactamente. Atacar y usarla específicamente como un arma, no como nada más una cuestión para defenderme o para cuidarme. A ver, aquí está algo muy interesante. Me estás diciendo que estos elementos de la armadura no solo son para defenderse de los ataques, porque la mayoría de las veces yo he escuchado a personas hablar de la armadura de Dios en un sentido de defensiva. El escudo, pues como tú decías, no es para atacar, es para detener las flechas o los espadazos del enemigo. El único arma ofensiva es la espada. O sea que Dios no solo quiere que estemos a la defensiva, sino también avancemos y tomemos terreno que le pertenece a Dios o que nos pertenece a nosotros, está en manos del enemigo, y que con una actitud guerrera o militante lo podemos tomar usando la palabra. Aquí encontramos entonces las dos verdades más importantes de la vida cristiana: orar y leer la Biblia. Es lo que estamos encontrando aquí. Orar y leer la Biblia, y es como con lo que termina toda esta exposición de la guerra espiritual, así llamada por algunos, de este pasaje que empieza del versículo 10 al versículo 18, 19. Pero yo quiero presentarles, y también a todos los que están escuchando esta transmisión, que esta línea de pensamiento viene desde el capítulo 5, en el versículo 15 en adelante. Lo que terminamos leyendo en Efesios 6, en este momento que acabamos de mencionar, verso 19, por así decirlo, comienza en el capítulo 5, verso 15, donde dice: miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y para poder andar con diligencia, aprovechando el tiempo, siendo sabio y no necio, no insensato, sino entendido en lo que es la voluntad de Dios, dice el verso 18, que es lo que tiene que ver con el Espíritu, la oración y el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces empieza a desarrollar Dios toda una serie de verdades que culmina con la guerra espiritual, diciendo: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oren en todo tiempo. Pero todo bajo la verdad de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Sí, de hecho el versículo 10 así empieza:
por lo demás. Esa palabrita por lo demás significa después de tomar en cuenta lo que está atrás. Después de todo lo aprendido, ahora haz esto. Eso implica la palabra por lo demás. Y aquí nos vamos a enfrentar a una situación que vamos ya a aterrizarlo para que sea práctico para todos nosotros. ¿Por qué hay cristianos que tienen la palabra, le echan ganas a la oración, pero no pasa nada? Y básicamente tienen un esquema religioso en vez de un esquema donde se están teniendo victorias ante las batallas que viven en su matrimonio, en su economía, en su vida, y no están ganando terreno para Dios ni para ellos mismos en el plan de Dios. Creo que todo está conectado a que el cristiano que conoce a Jesús y nace de nuevo tiene el Espíritu Santo, pero aquí no dice que tengamos el Espíritu Santo, sino seamos llenos del Espíritu Santo. Sí, y esa palabra ser lleno del Espíritu Santo es un presente continuo. Es decir, cuando Dios habla, amados, en relación a este tema, mucha gente lo quiere ver como una experiencia, nada más decir, sí, yo un día recibí la llenura del Espíritu Santo y sí, soy lleno del Espíritu Santo por la experiencia a lo mejor de hace 10 años, 15 años, 20 años. Pero cuando dice sean llenos en este pasaje, primero es una orden, es decir, es algo imperativo, no es una sugerencia. Dios no está diciendo ahí si tienen tiempo, si tienen chance. Y luego es un presente continuo, o sea, tiene que ser una llenura, Felipe, Angélica, permanente en nuestra vida. No puede ser de un momento o esperarme al domingo o cuando oran por mí, sino en una medida diaria, ¿verdad? De tal manera que no perdamos por la comunión con Dios y con el Espíritu Santo esa llenura que Dios quiere que tengamos del Espíritu Santo. Angélica, yo recuerdo muy bien porque pues, estamos casados desde hace 31 años. Y fuiste mi novia 2 años y 2 meses. Si quieren los dejo, no hay problema. Y te conocí antes de que fueras mi novia. Y tú pasaste por este principio. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno. Porque el problema que tenemos es leer Efesios 6 en los versículos que leímos sin entender que lo que Dios dice de tomar la espada del Espíritu y orar en el Espíritu es con la llenura del Espíritu Santo. Nunca está diciendo solamente con el sello del Espíritu Santo. Por eso es que hay que leer el contexto todo completo de un pasaje. ¿Y de dónde viene esa idea que estamos leyendo hasta Efesios 6? Viene desde acá. Por eso dice, al ser llenos del Espíritu van a poder tener esta pelea o esta batalla contra las influencias espirituales de maldad. Van a poder usar la palabra guiados por esa llenura del Espíritu y van a poder orar guiados por el Espíritu. Angélica, ¿cómo distingues tú, porque fuiste cristiana desde pequeña, que te llevaron tus papás a una congregación, y yo creo que tú sabes qué es tener el Espíritu Santo y qué es ser lleno? ¿Cuál es la diferencia y qué es cada cosa? Bueno, el Espíritu Santo es fuego y algo que sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo es que viene una pasión por hacer las cosas, se hace real. Y cuando uno tiene ese sello del Espíritu Santo, que es nacer de nuevo y somos sellados, yo me acuerdo de un libro que yo leí hace mucho que decía que era como tener el pilotito de la estufa. ¿Verdad? Ahora las estufas no tienen pilotos ya, ¿verdad? También los boilers antes tenían una flamita, ¿verdad? Pero yo creo que lo entendemos. Está ya la conexión y está el fuego, pero cuando somos llenos, yo me acuerdo que él decía, es como abrirle toda la llave y se enciende. Entonces es algo que quema, que es pasión, es algo visible, hay entendimiento, porque el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos recuerda. A ver, tú eras cristiana de muy chiquita. Sí. Tu abuelita te llevó a una congregación y tú tenías 6 años, 7 años. ¿Y eras cristiana? Desde el vientre de mi ¿O madre. nomás ibas porque te daban dulces en esa congregación? No, iba porque era una buena costumbre, no sabía que había otra cosa. ¿Y tenías el Espíritu Santo, Angélica? No. No, el sello del Espíritu Santo. Todavía ni el sello. Ni el sello. ¿Alguien puede ir a una congregación y no ser cristiano? Allá, Angélica, a todos los que nos están recibiendo la transmisión. Sí, es así. Habrá gente en Trigo y Miel que viene, le gusta, pero no es cristiana. Sí.
Ahora, una vez que la persona es cristiana y nace de nuevo, recibe el sello del Espíritu o la llenura. El sello. Y esto se salva. La persona, si un día se muere, pues porque Jesús murió por ella y aceptó su sacrificio, se va con Jesús, pero no tiene armas para pelear la guerra contra huestes. Sí, ese poder no está. No tiene poder. Tiene vida eterna, pero no tiene poder. Tiene asegurado el cielo, pero en la tierra le va a ir como en feria. Ay, Jesucristo. Y fíjense que lo vemos hablando de los apóstoles, porque ellos, si leemos Juan 21, Ajá. Jesús les dice, reciban el Espíritu Santo. Y no pasó nada, o sea, me refiero en cuanto aparentemente a efecto, porque ahí recibieron la persona del Espíritu Santo y bueno, fue, vamos a decirlo así, el inicio de lo que representaba ya la vida resucitada de Jesús, porque los discípulos, lo sabemos, viven la transición, les toca a Jesús antes de morir y les toca a Jesús, después de morir. Pero en Hechos capítulo 1, Jesús les da la promesa, en Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Pero Santo. ya lo tenían, Sí, tenían el Espíritu Santo Pero no y estaba. les pero da no la tenían promesa esta de la llenura. Sed llenos, dice No Efesios estaba 5. activado. Sí, no, Estaba no. el pilotito. Exactamente. Y hasta el capítulo 2, que queda muy claro que estaban en el día de Pentecostés y obviamente vino ahora sí la llenura del ¿Y Espíritu. qué estuvieron haciendo los apóstoles cuando Jesús les da esa indicación hasta que viene la llenura? Estaban orando, dice la Biblia, si todos recuerdan que pasaron 10 días orando desde que Sí. Jesús ascendió hasta que vino la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta judía. Sí. Y obviamente, inclusive si nosotros checamos, no se quedaron todos, amados. Lamentablemente a los que Jesús les da esta indicación. instrucción son casi 500 y los que hay en el aposento alto son 120. O sea, 380 en 10 días perdieron el enfoque y la bendición de lo que iba a venir sobre sus vidas porque no se permanecieron o perseveraron orando. A ver, Angélica, entonces, regresando al tema para que nos quede claro a todos, dices que tener el sello del Espíritu Santo es un pilotito y ser lleno es como encender ya toda la hornilla o que prenda el boiler. Todos hemos oído, a mí me tocó esa Todavía hay época. niveles, ¿eh? Hay unos que encienden así y otros así. ¿Y qué es? Entonces te interrumpimos cuando decías que la llenura del Espíritu Santo es fuego. Yo creo que te estás refiriendo a lo que Sergio dice en Hechos 2, cuando se les aparecieron unas lengüetas como de fuego, que es símbolo del Espíritu Santo. Pero tradúcenos qué es fuego en la vida de la persona que recibe la llenura. Pues es eso. Primero, que quema lo que estorba. Otra es que alumbra a los demás, es visible. Y yo creo que el fuego tiene muchas, no sé, aplicaciones, pero en resumen son esas para mí. El fuego empieza a quemar lo que estorba, mis ataduras y todo eso, me trata a mí, pero también es visible para que vean lo que voy a hablar. Sí, o sea, voy a hacerme una antorcha. Decía un predicador de los de antes que decía, ¿quieres que la gente venga? Pues enciéndete en fuego, ¿verdad? Quémate para Porque que te el vean. fuego El siempre fuego del Espíritu llama la Santo atención. llama la atención. Entonces, eso atrae a la gente. Sí, todo con fuego es poderoso, habla de poder. Aparte, la luz en la antigüedad, la luz en el tiempo neotestamentario solo podía surgir de algo que estaba ardiendo. Sí, los famosos candiles o todo lo que representaba Las lámparas de las aceite. lámparas, las antorchas, ¿no? Sí, no había iluminación eléctrica, entonces la única forma de alumbrar era con fuego. Es que hoy dicen es luz fría, porque inclusive cuando prendes una bombilla de las antiguas, no de las ahorradoras, te calentaba, pero ahora hay una luz como blanca que no calienta nada. Yo creo que hay cristianos que creen tener a Jesús, pero es luz fría. Son de luz blanca y luz fría, ¿no? Son de luz fría, ¿no? Yo no. quería, ahí el versículo que tú diste, que es el 18, yo quería, De Efesios 5. Efesios 6, el 18 que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia Sí. y súplica por todos los santos. Yo quiero hacer un resumen de que son los 4 todos de la oración. A ver, Angélica. Aquí están los todos de la oración. Dice el número 1, orando en todo tiempo. Ese es el primer todo.
O sea, hay que hacerlo en todo tiempo y hay que hacerlo en el Espíritu para poder hacerlo, si no es imposible. Número 2, dice que con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto significa que la oración es variada. ¿No es lo mismo oración y súplica? No, para nada. Son dos cosas diferentes. Orar es hablar y suplicar es por favor, por Sí. favor. ¿O qué es súplica? Sí, pero como empieza diciendo orando, el orando engloba todo y la súplica ya es como una intercesión. Okay. Entonces, está hablando el otro todo de la variedad que hay en la oración, que usemos todos los tipos de oración. ¿Sí? El tercer todo es una toda. Dice, con toda perseverancia, o sea, con toda, y súplica, ¿verdad? Con constancia, ser constantes, como lo dice, creo que es Colosenses 4. Y el número 4 dice, ¿por quiénes, verdad? Por todos los santos. O sea, está hablando de los 4 todos, todo tiempo, con toda oración, con toda variedad, con toda perseverancia y constancia. Ese es un tema hasta para poderlo compartir. No, yo ya me Por voy a todos fusilar los la santos conferencia. y por todos los santos. Los 4 todos. Los 4 todos de la oración. A propósito, aquí no veo nada que diga que ores por ti mismo. No, Pareciera es que curioso. está hablando de, como tú decías, una oración con la palabra en el Espíritu para avanzar o tomar territorio del enemigo, no para defenderse. Bueno, sí dice que ore, pero ¿para qué? Tiene un propósito muy especial en el 19. Dice Pablo, y por mí, él pide oración, pero me impresiona cuál es el motivo. Para que soporte mejor la cárcel. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Wow. O sea, si vas a orar por mí, quiero servir al Señor bien, quiero abrir la boca bien, si no, mejor no la Pero abro. Pablo estaba enfermo, él tenía un aguijón. Y no pidió Y Pablo también por sus estuvo en la cosas cárcel. personales. Exacto. Todas las oraciones de Pablo me sorprenden, siempre son por otros, en beneficio de otros, y cuando pedía para sí, también era para ayudar a otros. Pero ¿por qué el apóstol Pablo pide oración si es un súper cristiano? Sí, pero él está entendido, como todos debemos estarlo, que lo que Dios nos ha llamado a hacer, Felipe, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y estamos hablando de un hombre preparado, o sea, cabalmente preparado, instruido a los pies de Gamaliel, de desayunar, comer y cenar teología y la palabra y bueno, lo que representa específicamente su formación. Pero él, cuando llega a Cristo, él entiende ese principio que a nosotros a veces nos cuesta un buen de tiempo entender, que la encomienda de Dios es tan grande, tan importante y tan poderosa y trascendente, que no la puedo hacer en mis propias fuerzas porque no va a resultar. Entonces, aunque era un hombre muy preparado y era un hombre, como dices, un super cristiano, un hombre que conoció a Dios sobrenaturalmente, que era la única forma que él hubiera aceptado a Cristo, ¿verdad? Pero estaba entendido que llevar el evangelio, que era el objetivo Es una principal, batalla. es una batalla, y por eso el contexto de este pasaje tiene que ver con una guerra. Ahora, nosotros queremos compartir la palabra con otras personas y decimos, ay, pues no quieren, porque no entendemos que se debe librar una batalla para que la gente conozca al Señor. Digo, no está aquí, pero dice que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la palabra de Dios. Entonces las personas comparten nada más porque se les ocurre que es una buena idea, porque un día Dios los toca con un mensaje y dicen, hay que compartir a la familia, hay que hablarle a otros de Jesús, pero no se preparan en oración. Si el apóstol Pablo, que era de aquel tamaño espiritual, pide que se ore por él para que Dios le use dando la palabra, pues nosotros no podemos creer entonces que vamos a poder dar la palabra a otras personas y va a haber un efecto si no hay una batalla en oración. Sí, porque a final de cuentas el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Entonces, mientras más oramos en el Espíritu, activamos lo que es el poder y la obra del Espíritu Santo en todos los aspectos, pero específicamente Pablo aquí está hablando de que pueda ser un instrumento específicamente para compartir y ganar a las personas para Cristo, porque ese era el desayunar, comer y cenar de los discípulos, ¿no? ¿Cómo vamos acuérdense que el fundamento de ellos era lo que hoy estamos viviendo, una expectativa renovada de ya viene Cristo,
O sea, no sé si este es el último día que voy a tener para compartir la palabra, no sé si este es el último día que voy a tener, pero como voy a estar conectado con el Espíritu, Él me va a guiar para poder hablar todo lo que tengo que decir a las personas que les tengo que hablar. Mira, yo quisiera que vieras el 6:10, pero en la TLA. Yo no más traigo esta. ¿Y cómo sabes? ¿Y por qué no Porque la yo lees tú? recuerdo, yo los recuerdo, pero no la tengo. Bueno, vamos a leer el versículo 10 de Efesios 6, TLA. Lo hace para que yo la lea, le gusta que yo lea la Biblia. Tiene mejor entonación. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Wow. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Ok, entonces me impresiona porque Pablo, si lo dice, es porque lo estaba viviendo. Entonces él está hablando del gran poder de Cristo en él. Por eso dice, yo necesito eso. O sea, está hablando de eso. Finalmente, si van a hacer algo, dejen que el poder de Dios esté en ustedes, porque en sus fuerzas no van a poder pelear esta batalla. Para terminar y cerrar, que el tiempo no es nuestro aliado en estos estudios de la Biblia, en este análisis de estos pasajes. Estamos viendo y analizando el tema, la oración y el Espíritu Santo, y entendiendo que lo que dice la Escritura en Efesios 6 sobre este binomio, bendito binomio de la oración y la palabra, solo para entenderlo, Dios espera que lo hagas con la llenura del Espíritu Santo. Y aunque en Efesios 6, 18 y 19, donde leímos nosotros hoy, no está que debe ser lleno del Espíritu Santo, en 17 y 18, perdón, sí está en Efesios 5, 18, de donde se desprende toda esta serie de indicaciones bíblicas hasta llegar a la guerra espiritual, que la lucha es contra entes o entidades espirituales. Y entonces Dios dice, como estás lleno del Espíritu Santo continuamente, y no alcanzamos a desarrollar bien esa frase o a analizarla más, así con esa llenura toma la palabra, con esa llenura ora, con esa llenura fortalécete, porque solo así podrás enfrentar las batallas del enemigo y podrás extender el territorio de Dios con que más personas conozcan a Cristo. Lo vemos como dijo Angélica en el verso 19, cuando Pablo pide oración para que él pueda hacerlo. Unas palabras finales ya después de este análisis en el tiempo que tuvimos. Primero las damas, dice por ahí la cortesía, Angélica, y luego Sergio. Unas palabras finales para todos nosotros. Bueno, mis palabras finales son un versículo. Pero explícalo. Ay, es que me gusta mucho. Dice el 24, así termina la carta de Pablo a los Efesios: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Ay, amén. Está muy lindo eso. O sea, si de veras amamos al Señor, dice que la gracia sea con todos nosotros, y debemos de amar a Jesucristo con un amor inalterable. Y solamente se puede amar al Señor así, llenos del Espíritu Santo, obedeciéndole, peleando la batalla como Él dice. Inalterable llenos, es que no cambia. Llenos del Espíritu Santo. Solo la llenura del Espíritu hace que tengamos un amor que no cambia hacia Dios. Tremendo. Y bueno, yo solamente recapitularía de todo lo que hablamos. Si queremos, amados, tener los mismos resultados que tuvieron los discípulos de Jesucristo de la primera iglesia, tenemos que hacer lo que ellos hicieron, que fue básicamente llenarse del Espíritu Santo, no depender de sus dones, de sus fuerzas, de sus capacidades, de su inteligencia, sino específicamente del Espíritu Santo, de su dirección, de su llenura y obviamente de su poder. Y estoy seguro que si nosotros tomamos ese mismo principio para esta etapa y cualquier etapa de nuestra vida, encontraremos resultados tan asombrosos y sorprendentes como los vivieron ellos, y los podemos leer ahí en la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a cerrar este segmento del análisis bíblico, el tema, el Espíritu Santo y la oración. En estos días las personas están diciendo, pues hay mucha maldad, el diablo está usando toda esta situación de salud y económica para dañarnos, pero la Biblia dice que si estamos llenos del Espíritu, tenemos el arma de la palabra de Dios, que es como una espada,
y de la oración, que es la que potencializa la fuerza de Dios en nosotros. Así que si oras, usa la palabra y sé lleno del Espíritu Santo.